Nunca pensé que una expedición espeleológica cualquiera a los Cárpatos se convertiría en la aventura más terrorífica de mi vida. Mis amigos y yo llevábamos muchos años explorando cuevas. Viajábamos por Europa del Este, encontrábamos nuevos sistemas, comprobábamos túneles poco estudiados y siempre estábamos encantados cuando conseguíamos descubrir algo interesante. Aquella vez me topé con la descripción de un antiguo socavón en la parte rumana de los Cárpatos, no lejos de Piatra Neamț, donde los archivos de los entusiastas decían que había un sistema inaccesible de cuevas, supuestamente no explorado del todo debido a la profundidad y al peligro de derrumbamientos. Nuestro equipo se sintió atraído por lo desconocido y decidimos que debíamos arriesgarnos. Quizá encontraríamos una nueva sala, tal vez restos paleontológicos o cristales raros. Recogimos nuestro equipo, cuerdas, equipo de escalada, linternas frontales, comida, botiquín de primeros auxilios y nos pusimos en marcha. En aquel momento nos pareció que todo estaba bajo control, no éramos principiantes. El camino hacia la zona discurría por estrechas carreteras de montaña que serpenteaban entre empinadas laderas cubiertas de densos bosques de coníferas. Al cabo de unas horas llegamos a un pequeño pueblo a orillas del río Bistrica. Los lugareños nos trataron con leve curiosidad. Cuando preguntamos por las cuevas, un anciano en un banco junto a la carretera se limitó a negar con la cabeza y decir en rumano algo así como: «Es una tierra mala, no vayáis allí». Aunque estábamos acostumbrados a este tipo de advertencias, en muchos lugares, a la gente no le gusta demasiado que los forasteros se adentren en sus montañas. Pero fue difícil detenernos. Éramos 4, yo, mi mejor amigo David y un par de conocidos del club de espeleología, Alex y Silvia. Solo nos informaron brevemente de que el sendero hasta la entrada empieza cerca de una mina en ruinas abandonada hace unos 60 años. Cuando llegamos al emplazamiento de la antigua mina, vimos una puerta oxidada, y todo a su alrededor estaba cubierto de arbustos. Pero la cueva que buscábamos estaba en algún lugar más profundo, al final de los trabajos de la mina. Encontramos la entrada después de mucho esfuerzo. Descendimos con cuerda por una estrecha hendidura en la roca caliza, trepamos por salientes de arcilla, preguntándonos cuándo llegaríamos a un lugar espacioso. Al principio nos encontramos con los clásicos pasillos de cueva, agua goteante, arcilla resbaladiza bajo los pies. Durante varias horas profundizamos, dejando marcas de tiza en las paredes para no perdernos. La luz de las linternas distinguía estalactitas, estalagmitas, en algún lugar brillaban racimos de calcita. Estábamos animados, porque todo iba sobre ruedas y en algunos lugares incluso era muy bonito. Al final del primer día, acampamos en un túnel relativamente ancho donde pudimos sentarnos y desplegar los sacos de dormir. Nos dijimos: mañana profundizaremos más, luego volveremos. Por la noche, las cuevas suelen estar completamente oscuras y silenciosas, pero aún así intentas turnarte en la vigilancia, por si acaso. Silvia observa: parece que aquí hay más humedad que en otros sitios, y el aire es un poco más sofocante. Estuvimos de acuerdo, pero no nos asustamos demasiado. Cuando nos acomodamos, seguía existiendo una vaga inquietud en mí, y también en los demás, aunque nadie la reconocía. Se sentía como un susurro en la distancia: algo iba mal aquí. Por la mañana continuamos descendiendo, descubriendo poco a poco que la cueva se ensanchaba, con ramificaciones que partían en distintas direcciones. Uno de los pasadizos parecía prometedor, ya que podíamos ver restos de antiguas herramientas mineras y raíles, pero todo se había derrumbado. Elegimos otro túnel, de origen más natural, que descendía por una suave pendiente. Al cabo de unos 40 minutos sentimos que el corredor adquiría proporciones enormes. La linterna iluminaba la bóveda a una altura decente, y el eco de los pasos se hizo retumbante. Cuando entramos en la sala, nos quedamos sin aliento. El lugar era gigantesco, de 200 metros de ancho, con columnas de piedra. Pero lo más llamativo era la pila de huesos que había en el centro. No había confusión: huesos de animales, probablemente osos, ciervos, y muchos parecían carbonizados, como si los hubieran quemado o chamuscado. Olía a cenizas viejas y a algo rancio. Nos quedamos mirando el montón confundidos, sin darnos cuenta de quién podría haber arrastrado tantos esqueletos hasta aquí. David sugirió que tal vez fuera la guarida de algún animal salvaje que arrastra a su presa. Pero las marcas de carbonización eran desconcertantes, pues no había fuego en la cueva. Alex apretó los labios, dijo que sentía un escalofrío en el aire y Silvia se ofreció a hacer una foto. Cuando intentó hacer una foto, la máquina empezó a interferir.
Las fotos salían borrosas. Empezamos a sentir que el lugar estaba impregnado de alguna presencia desagradable. De repente, oímos una fuerte respiración detrás de una columna de piedra. Era como si una gran criatura hubiera respirado profundamente. Me aferré a la linterna y el corazón se me subió a la garganta. Acallamos nuestras conversaciones y retrocedimos para ver de dónde procedía el sonido. Una enorme figura emergió de la parte oscura de la sala. Su cuerpo brillaba a la luz de las linternas como escamas. La criatura estaba agachada, pero su largo torso y su cola nos indicaban que no era ni un hombre ni un oso. Nos quedamos estupefactos. Levantó lentamente la cabeza y reconocimos dos ojos amarillos que nos miraban fijamente. La respiración de mi amigo se hizo claramente audible, al igual que la mía. De repente, la criatura dejó claro que no se iba a quedar quieta. Se dio la vuelta, mostrando una enorme forma de reptil. Parecía algo entre un lagarto gigante y un dragón de los mitos. Giramos, sintiendo el retumbar de nuestras propias pulsaciones. Nadie tenía el menor deseo de entrar en contacto, solo el instinto de huir. David fue el primero en parar y me tiró del brazo. La criatura emitió un gruñido bajo o un silbido que hizo temblar las paredes. No parecía tener prisa por atacar, pero no apartó la mirada. Nos dimos la vuelta y, con las piernas aturdidas, volvimos corriendo al túnel por el que habíamos venido. ¿Se quedó la bestia, si es que se le puede llamar bestia, entre los huesos? ¿O nos siguió? En ese momento estábamos corriendo por nuestras vidas. Detrás de nosotros se oían pasos pesados o garras que raspaban la piedra, como si la persecución se hubiera hecho real. La luz de las linternas bailaba en las paredes, y cada piedra intentaba derribarnos. Alex estuvo a punto de caerse, Silvia gritó, pero nos arrastramos el uno al otro, dándonos cuenta de que no podíamos quedarnos atascados. Tras interminables minutos de frenética carrera llegamos a una bifurcación en la que tuvimos que hacer una pausa, recordando por dónde habíamos venido. Tuvimos que elegir al azar. Aún podíamos oír débiles sonidos por detrás, pero parecían desvanecerse. La criatura parecía haber renunciado a la persecución, quizá vigilando su vestíbulo. Cuando salimos de la red de pasadizos, parecía que había pasado un día entero, pero en realidad solo habían pasado un par de horas desde que habíamos entrado en la sala. Buscamos frenéticamente una salida. No siempre recordábamos dónde habíamos puesto las marcas. El pánico lo hacía aún más difícil. Varias veces pensamos que estábamos perdidos para siempre, pero finalmente divisamos una caravana de viejos raíles de hierro y recordamos que llegaban hasta una mina abandonada. Agarrándonos a ellos, en 1 hora y pico salimos a la entrada rellenada. Y allí, en la superficie, nos cegó la luz del día. Al anochecer ya casi habíamos salido, aunque, para ser sinceros, el tiempo estaba borroso. En la superficie no podíamos recuperarnos del shock. Nos habrían creído si nos hubieran dicho que en las profundidades de los Cárpatos, en los pasillos de esta cueva, había montañas de huesos calcinados y un monstruo parecido a un dragón de las leyendas. Volvimos al pueblo semi-inconscientes, preguntándonos de vez en cuando si todos habíamos visto realmente lo mismo. Alex quería enseñar una foto, pero no salía nada en la cámara, solo siluetas negras y borrosas, y sobre todo algunas rayas. Y lo único que salía bien eran los corredores y nosotros. Nada sensacional. Cuando los lugareños se enteraron de que escalábamos por los túneles, negaron con la cabeza: estas minas están malditas desde hace siglos. Nadie dijo: hay un dragón ahí dentro, pero algunos parecían sospechar algo. Se quedaron callados. Pasamos los días siguientes recuperándonos del shock. Algunos, como Silvia, prefirieron irse a casa. Nadie tenía ganas de continuar la expedición. El pensamiento permanecía en nuestro interior. Tal vez habíamos perturbado accidentalmente algún antiguo secreto, dormido en las profundidades de los Cárpatos. Y nos gustaría creer que esa criatura se quedaría donde estaba, que no saldría arrastrándose. Quizá conservara su territorio y nosotros lo invadiéramos sin invitación. Acordamos no contarle a nadie oficialmente lo del dragón o la cosa escamosa, porque nos considerarían locos. En el informe que presentamos al espeleoclub local, solo mencionamos estado peligroso de las salas y posibles depósitos de huesos de animales que indican la guarida de un gran depredador no se recomienda visitar. Sin embargo, en el fondo, cada uno de nosotros lo sabía. No se trata solo de un gran depredador.
Y aunque no tengamos explicación de por qué y cómo apareció allí, seguirá siendo un secreto bajo el espesor de las piedras. Nos basta con el recuerdo de aquella monstruosa mirada de ojos amarillos y el estruendoso rugido en la enorme sala subterránea. Ahora mi vida sigue como siempre, pero por la noche a veces me despierto como si sintiera la vibración de un rugido en el pecho. Sigo imaginando que en algún lugar lejano, en las profundidades de los Cárpatos, hay una enorme sala de huesos, custodiada por una criatura que no tiene piedad de los extraños. Y si alguna vez oyen hablar de turistas desaparecidos o de extraños hallazgos en cuevas rumanas, recuerden nuestra historia. Quizá no todas las leyendas de dragones y monstruos sean inventadas. Me desperté con un penetrante olor a quemado que me quemaba la nariz. Por lo general, mi pueblo en las montañas de Noruega es silencioso por la noche, solo roto por el aullido del viento, pero ese momento parecía diferente. Un resplandor anaranjado y antinatural parpadeaba al otro lado de la ventana, y un humo asfixiante entraba en mi habitación. Sin pensármelo dos veces, salté de la cama y salí corriendo confundida hacia la puerta principal, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que estaba a punto de salírseme del pecho. Cuando abrí la puerta, me cegaron las lenguas de fuego al entrar el calor abrasador que me obligó a cubrirme la cara con las manos. Es difícil describir el horror que me invadió cuando vi una enorme sombra alada que se deslizaba sobre la casa. A la luz de la luna, su silueta destacaba sobre el cielo negro, y la boca de la criatura era una nube de chispas ardientes. Al principio pensé que era el fragmento de una pesadilla, el eco de un sueño terrible, pero mi mente se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era más que real. El fuego se propagaba rápidamente, envolviendo el tejado de madera, y me llovían chispas en la cara, obligándome a retroceder. Una criatura del tamaño de un camión se cernía justo encima del ático, lanzando chorros de llamas. Por mi mente pasó el pensamiento: hay leyendas de dragones en Noruega, pero son cuentos de hadas, no pueden ser reales. Pero vi con mis propios ojos a aquella cosa batiendo las alas, y mi casa casi había desaparecido. Presa del pánico, corrí hacia el río que había detrás de la casa, tropezando con las rocas y casi cayendo al barro. Cuando miré hacia atrás, se me encogió el corazón. La vivienda de mi abuelo ardía con una columna de fuego. Nunca antes había visto un incendio tan instantáneo. Sentí la presencia de aquella criatura alada en la nuca, oí el pesado batir de sus alas y el rugido ensordecedor, como una mezcla del rugido de la bestia y el crepitar de las llamas furiosas. Evité milagrosamente una andanada de fuego que azotó el suelo, dejando un rastro carbonizado en la hierba a solo 2 metros detrás de mí. Lo único que quería era salir con vida de aquella pesadilla. 100 metros después llegué a los escarpados acantilados que descienden hacia el río. Me temblaban las rodillas y respiraba a borbotones. Al volverme, vi que la criatura, tras haber destruido por completo mi hogar, se había elevado bruscamente hacia el cielo y volaba en arco sobre la cresta de la montaña. Era como si su misión se hubiera cumplido, como si hubiera venido con la intención de quemar mi morada y ahora volara satisfecho. Me asaltaban dudas sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Me estaba volviendo loco? Pero las llamas, las vigas del tejado ardiendo y el olor a humo eran demasiado reales. Un par de vecinos del otro lado del pueblo corrieron hacia mí mientras las llamas iluminaban las montañas. Me encontraron junto al río y me ayudaron a ponerme a salvo. Pero me miraron con ojos perplejos mientras yo divagaba sobre un gigante alado que respiraba fuego. Mi casa seguía humeando, completamente destruida, y ellos intentaban apagar el resto del fuego con cubos de agua. Pero seguían pensando que yo hablaba de un pájaro enorme o de una explosión de gas. Nadie quería creer que una criatura que respiraba fuego pudiera estar revoloteando en el cielo. Por la mañana, cuando por fin se habían enfriado las cabezas quemadas de la casa, llegaron la policía local y los bomberos para hacer un informe. Los bomberos inspeccionaron las cenizas, extendieron las manos, sin encontrar ningún rastro evidente de la causa del incendio. Los incendios ordinarios de una cocina o del sistema eléctrico son diferentes. Hay focos característicos, pero aquí parecía como si le hubieran prendido fuego desde arriba. Yo, temblando con todo mi cuerpo, intenté una vez más relatar lo sucedido, pero los policías me miraron torcidamente, observando que tal vez había confundido una enorme columna de chispas de una explosión de gas con una criatura alada en una situación de estrés. Tras tomarme declaración, se marcharon. Los vecinos me dieron una palmada simpática en el hombro, pero estaba claro que nadie se había tomado en serio mi historia.
Caminando por el pueblo, intenté hablar con la gente, preguntando si alguien más había visto algo extraño en el cielo por la noche. Las respuestas eran evasivas. Algunos oyeron un rugido poderoso, otros vieron un destello brillante, pero la mayoría se encogió de hombros, pensando que podría haber sido una tormenta eléctrica o una aurora boreal de intensidad inusual. Estaba claro, sin embargo, que una llama así no existía en los fenómenos naturales ordinarios. Y me pareció que solo yo no tenía ninguna duda. Había habido una invasión de algo sobrenatural. Todas mis pertenencias perecieron en el incendio. Solo quedé yo con la ropa con la que había salido corriendo. Tuve que pasar la noche en casa de un pariente lejano. Al pensar en perder mi hogar y a aquel monstruo, se me retorcieron las entrañas. Al día siguiente caminé hasta las afueras del pueblo, donde aún yacían las cenizas y el esqueleto de las estructuras metálicas del antiguo edificio. Me invadió una oleada de amargura. Luego miré hacia las cumbres de las montañas, y si eso está en algún lugar ahí fuera, en cuevas o desfiladeros. Antes había leyendas sobre dragones y otras bestias en los fiordos, pero todo el mundo pensaba que eran cuentos infantiles. Ahora no podría decir con certeza que se trataba solo de un mito. Ni una sola persona, ni los vecinos, ni la policía admitía que la historia de la criatura alada fuera posible. Tuviste un susto. La casa se incendió por alguna razón desconocida, así que te lo imaginaste. Eso es lo que dijeron. Pero mirando el suelo carbonizado, recuerdo el brillo de las escamas y las enormes alas a la luz de la luna, y pienso que no puedo estar tan equivocada. No lo estaba soñando o imaginando, ¿verdad? Ahora, de pie sobre las cenizas, la imagen volvía a mí una y otra vez. El brillante chorro de llamas liberado por la criatura y el incendio instantáneo del tejado. Era demasiado claro, demasiado real para ser una visión. Hace un par de días, cuando decidí abandonar el pueblo para ir a ver a mis compañeros en Bergen, una anciana que vive en las afueras me miró con simpatía y susurró: «Quizá realmente sea brujería. O una maldición». Dijo que su abuelo le había hablado de un dragón de fuego, que supuestamente aparecía de vez en cuando una vez cada siglo. «Cuidado», me advirtió. Pensé que al menos alguien me daba una pizca de fe. Ahora me siento en el porche de mi vivienda provisional y miro el lago, con una sensación de desapego. Del fuego solo me quedan las brasas del recuerdo. Pero el miedo más infernal es que pueda volver a ocurrirle a otra persona, porque la criatura podría haberse quedado en el barrio. Y nadie puede probarlo, salvo las cenizas de mi casa como testimonio mudo. No sé si volveré alguna vez a las montañas de Noruega. Pero en el silencio de la noche, oigo el eco de un rugido monstruoso y veo ante mis ojos una sombra alada que arroja llamas sobre mi casa. Y que nadie lo crea, pero yo sé la verdad. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque de eso hace casi un año. Mi familia, yo, mi mujer Kate, nuestro hijo Thomas, de 10 años, y nuestra hija Chloe, de 7, habíamos decidido hacer un modesto picnic en los bosques de Alaska cercanos a nuestra casa, a 1 hora en coche de vasilla. El día era inusualmente cálido, como lo es a veces a finales de verano en el sur del estado. El sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y el olor de los pinos mezclado con la brisa fresca nos hacía respirar. Teníamos todo lo necesario para un pequeño festín: termos de cacao caliente, un par de bocadillos, algo de fruta y, por supuesto, aparejos de pesca, aunque al final no hubo tiempo para pescar. Estábamos encaramados a la orilla de un pequeño lago, con abetos y abedules agrupados a su alrededor, y el agua brillaba tanto al sol que parecía casi un espejo. Los niños correteaban por la orilla y tiraban guijarros al agua. Kate cortaba fruta y yo encendía la pequeña parrilla turística. Cuando oscureció, planeamos hacer las maletas y tomar la carretera forestal de vuelta a casa. Los días de verano son largos en Alaska, pero las noches pueden oscurecer rápidamente, y desde luego no queríamos pasar la noche en la naturaleza. Sobre todo porque, según las últimas noticias, parecía que se habían visto osos en el bosque local. Sin embargo, el día estaba siendo estupendo, los niños se reían y nadie preveía problemas. Al ponerse el sol, el cielo se tiñó de unos tonos rosas y lilas increíblemente bonitos. Empezamos a hacer las maletas poco a poco. Thomas se ataba los cordones de las zapatillas, Kate apilaba las sobras y Chloe ayudaba sirviendo platos. Sentí una ligera brisa, que parecía un poco más fría de lo habitual para esta época del año. Pensé que el otoño no tardaría en hacerse notar. Además,
Quería volver pronto y acostarme temprano. Mañana era día de trabajo en Anchorage. Rápidamente llenamos el maletero de cosas, asegurándonos de no dejar basura, y salimos por el camino de tierra que llevaba de vuelta al camino rural. La noche cayó casi de repente. Las nubes del horizonte ocultaron los últimos rayos del sol poniente y todo el bosque quedó a oscuras. Los faros del coche, al captar en la oscuridad los troncos de las coníferas y los arbustos que bordeaban el camino, creaban sombras extrañas y danzantes. Los niños de atrás se habían calmado, cansados tras un día activo, aunque Chloe seguía farfullando sobre las nutrias que supuestamente había visto en la playa. Yo conducía el coche, hablando con Kate en voz baja, cuando de repente sentí como si algo a mi alrededor cambiara. El viento amainó bruscamente, los sonidos del motor se amortiguaron. Y entonces fue como si se hiciera un silencio poco común en la noche. Sin transición alguna, el cielo se oscureció hasta grados que nunca antes había visto. Normalmente, incluso en la noche más profunda, se pueden distinguir los tenues contornos de las nubes o las estrellas, pero aquí era como si alguien lo hubiera cubierto todo con una enorme tela negra. Encendí las luces largas, pero los árboles que teníamos delante solo resaltaban más en la oscuridad, el cielo seguía oscuro. De repente, una sombra gigantesca pareció deslizarse por las copas de los abetos detrás de nuestro coche. La capté con la visión lateral del retrovisor, rápida, pero tan grande que me pregunté si sería un truco de la vista. Al mismo tiempo, Kate preguntó preocupada, ¿has visto eso? Y miró hacia atrás. Sus palabras me confirmaron que no estaba loca. Thomas y Chloe miraron hacia arriba, buscando con la mirada. No se oía nada, pero había una sombra, como si una silueta alada desconocida se cerniera sobre nosotros. Todo se enfrió en mi interior. No podía ser un águila cualquiera, no son tan grandes para tapar así las estrellas. Pisé el acelerador, intentando llegar más rápido a la carretera más ancha. Les dije a los niños que no pasaba nada, que quizás solo fuera un pájaro grande. Pero Chloe se apoyó en la ventanilla y susurró, «Papá, tengo miedo». Kate, por su parte, dijo en voz baja, «Yo también lo siento». Y entonces se oyó un rugido. Literalmente me hizo estallar los oídos. El sonido venía de algún lugar de arriba, como el aullido amenazador de una bestia gigante capaz de desgarrar el viento con sus alas. El coche se estremeció y el parabrisas repiqueteó con el sonido de pequeñas ramitas lanzadas desde los árboles. Me di cuenta, algo volaba realmente sobre nosotros, y la velocidad no ayudaba. Di un volantazo a la derecha para esquivar un árbol caído en la carretera. Y entonces, en la penumbra, todos vimos la silueta de algo enorme sobre el bosque, proyectando una sombra sobre las copas de los pinos. La criatura tenía unas alas claramente definidas, tan anchas que parecían cubrir la luna, que estaba en algún lugar detrás de las nubes. Mi corazón latía con fuerza, Kate estaba casi en pánico, los niños empezaban a llorar. Mi cerebro buscaba alguna explicación razonable. Tal vez era un extraño juego de sombras, pero interiormente no lo sabía. El rugido se repitió, y ahora me pareció oír algo más parecido a un animal, ronco. Seguimos moviéndonos, y la inquietud nunca nos abandonó. Una enorme criatura alada parecía seguir al coche, descendiendo por encima de los árboles. Oí el silbido del viento sobre el techo del coche y, de repente, sentí que intentaba atacarnos. Pero cada vez que pensaba que estaba listo para atacar, desaparecía de mi vista. Era muy estresante estar bajo el temor constante de un ataque, sin saber si ocurriría en el segundo siguiente. En medio de esta pesadilla, avanzamos por la carretera forestal durante otros 15 minutos, mirando a cada esquina en previsión de que estuviéramos a punto de llegar a una zona más o menos habitada. El cielo permanecía en una oscuridad anormal, sin estrellas visibles. Se repitió un par de veces aquel ominoso rugido y batir de alas, como si alguien gigantesco hubiera volado justo sobre nosotros sin descender hasta el impacto. Tal vez fuera un inquietante ritual de advertencia, como si el monstruo estuviera haciendo alarde de su poder. Por fin vimos un rayo de luz, una pequeña farola en un cruce que conducía a unas casas cercanas. Salimos a una carretera más abierta y pisamos el acelerador a fondo. Los árboles dejaron de encerrarnos. Parecía que la sombra alada seguía dando vueltas en algún lugar detrás de nosotros, pero ya no podía esconderse entre los troncos. Y entonces empezó a soplar un fuerte viento que retumbaba en las copas, enmascarando su sonido. Cuando llegamos a la primera casa con una lámpara en el porche, todo se calmó. Al detenerme, miré fuera.
El cielo volvía a tener un aspecto normal, la luna salía de detrás de las nubes, no había sombras, todo era normal. Algunos pájaros nocturnos gorjearon a lo lejos. Respiramos hondo, seguimos adelante, y en unos 10 minutos estábamos frente a nuestra casa de Anchorage. A veces alquilamos allí por unos meses, cerrando las puertas. No pudimos dormir en toda la noche, escuchando cada uno el ominoso batir de las alas. Pero todo estaba tranquilo. Por la mañana, por supuesto, discutimos lo que había ocurrido, intentando averiguar si se trataba de una alucinación colectiva. Los niños recordaban claramente haber oído un rugido. Kate dijo que vio alas que oscurecían las estrellas. No había duda de que era real. Pero lo que la criatura era un misterio. En los días siguientes, cuando se lo contamos a nuestros conocidos, nos recibieron con incredulidad. Algunos bromeaban diciendo que podía tratarse de un gran búho, cuya envergadura a veces asombra, e incluso al anochecer puede parecer mayor. Pero los búhos no rugen tanto y no pueden cubrir todo el cielo. Otros pensaron que era producto de nuestro cansancio. Mencionamos un intenso sonido atronador que no podía atribuirse a un ave. Muchos se encogieron de hombros, pidiendo pruebas. Naturalmente, no hicimos fotos ni vídeos durante la noche. No teníamos tiempo para eso, huíamos del pánico. Solo nos quedaban nuestras palabras. Y, al parecer, nadie se lo creyó. Pero para nosotros, todo es absolutamente real. ¿La casa en el bosque donde nos fuimos? Desde entonces, intento no conducir por esa carretera después del atardecer. No quiero volver a sentir esas enormes alas agitando el aire sobre mí. Quizá en lo más profundo de los bosques de Alaska haya alguna criatura desconocida para la ciencia que pueda volar sin hacer ruido, o quizá sea algo de las leyendas de otro mundo. Dicen muchas cosas sobre la naturaleza salvaje de los estados del norte. Pero parece que no hay forma de saber la verdad. Ningún biólogo o guardabosques confirmaría jamás la existencia de semejante monstruo. La familia intenta seguir adelante con sus vidas. Los niños recuerdan menos ahora, aunque a veces Thomas dice en el colegio que vio un gran monstruo, y los profesores sonríen. Kate evita hablar de ello, prefiere creer que algo hubo realmente, pero no quiere hundirse de nuevo en el miedo. A veces tengo sueños en los que voy conduciendo por esa carretera oscura y una sombra cae sobre mi cabeza, cubriendo las estrellas. Y me despierto en el silencio de la noche, escuchando el batir de alas al otro lado de la ventana. Intento alejar las imágenes mentales, pero siempre están cerca. Así que nos quedamos solos con esta historia, sin el apoyo y la comprensión de los demás. Pero cuando llega la noche, por si acaso, no dejo que la familia salga por los senderos perdidos del bosque. Tal vez sea demasiado precavido, pero si esa criatura es real, no quiero correr otro riesgo. Y que nadie se lo crea. Lo que sí sé es lo siguiente. Aquella noche, en los bosques de Alaska, se abalanzó sobre nosotros una monstruosa criatura alada, cuyos gruñidos y picados cayeron sobre nosotros como una pesadilla de la que escapamos milagrosamente.